Desde que WhatsApp Beta se actualiza con mejoras, Google lanzó una actualización de seguridad para Chrome, consiguen instalar Windows 10 y Windows 11 nativamente en varios Android, explorador de archivos con pestaña desaparece, Microsoft sigue mutilando la barra de tareas en Windows 11 y sin duda se pierde una gran función. Y ojo, porque sí, se ha revelado Windows 11 23H2, que es la próxima gran actualización, así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar, este video es traído a ustedes gracias a Wings DVD Reaper Platinum, el cual es un programa que debes de obtener porque sin duda es magnífico y se encarga de copiar todo el contenido de un DVD de forma totalmente completa. Esto en cuestión de minutos gracias al GPU acelerado. Te ayuda a realizar copias de seguridad de un DVD en diversos formatos, siempre con el mejor equilibrio en velocidad, calidad y tamaño. Cargas tu DVD, Wings DVD Reaper obviamente lo analiza, seleccionas el formato, puedes inclusive añadirle subtítulos, realizar pequeñas ediciones y comienzas ahí la conversión. Así es que es un programa sensacional que está totalmente compatible con Windows 11 y ojo, que por tiempo limitado del 28 de marzo al 3 de abril, este programa tendrá el precio más bajo y exclusivo, que es de 9,95. Así es que los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción. Un programa sensacional para cargar los DVDs y es totalmente pionero, elemental, desde el 2009 sigue siendo funcional, así es que ya lo sabes, enlaces ahí abajo en la descripción. Dicho esto, vamos a comenzar. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información, sección denominada como Windows News. Vámonos porque sin duda hay varias noticias, vamos a destacarlas todas de manera fluida. De primera instancia, WhatsApp Beta UWP se actualiza e incorpora los stickers, y es que sí, WhatsApp Beta UWP, una de las mejores noticias que hemos recibido los usuarios de Windows 10 y Windows 11 en los últimos meses, y la aplicación sigue en fase beta y recibe una actualización como siempre semanal, en la que a veces hay mejoras, a veces no, pero bueno, ha recibido una nueva que sin duda es la 2.22.11.3.0. La aplicación de WhatsApp sigue creciendo y ahora está incorporando fuentes y también pues prácticamente hay sticker, y sin duda con esto se mejora aún más la aplicación. Así es que está disponible, enlaces abajo en descripción. Por otra parte, hablando de actualizaciones, Chrome, hay una nueva actualización por ahí porque Google lanzó esta actualización de seguridad de emergencia por un bug crítico, y a destacar que Google liberó esta actualización de seguridad de emergencia para más de 3.200 millones de usuarios de Chrome. Se trata de la versión 99, que viene a resolver una vulnerabilidad, pero una extremadamente crítica, y el problema que afecta a los usuarios es tanto a Windows, a Linux y también a macOS. Ha sido clasificado como de severa por el cifrado CB 2022-1096. La empresa lo ha enmarcado como muy crítica porque prácticamente hablamos de una vulnerabilidad 0D. Y bueno, muy rara vez envía una actualización de la rama estable para solventar un fallo de seguridad. Pero como he dicho, se trata de completamente una emergencia. Así es que es importante darle a los tres puntitos, no irnos a configuración y ahí en la pestaña tanto en la información de Chrome para actualizar y aplicar ya de inmediato, porque sin duda no hay que tener expuesto nuestro navegador. Por otra parte, Microsoft trae la barra de desplazamientos de Flu ahí de Windows 11 a lo que es Google Chrome, y es que a diferencia de Windows 10 y Windows 11 tiene nuevas y modernas barras de desplazamiento fluidas que cambian de forma cuando los usuarios interactúan con ellas. Y bueno, déjame decirte que estas barras ahora están llegando al navegador de Google, y es que Google Chrome pronto podría tener la función Flu Scroll Bar, y según una nueva propuesta de Microsoft, en esa propuesta Microsoft dijo que quería modernizar las antiguas barras de desplazamientos de Chrome para que el navegador de Google esté en línea con los estándares de diseño de Windows 11. La propuesta tiene como objetivo modernizar las barras de desplazamiento de Chromium, tanto superpuestas como no superpuestas. Sin duda nos sorprende que obviamente Microsoft está trayendo todo esto a la par para que eso lo adapten, obviamente se lo adapten ahí los propios navegadores en todo entorno, obviamente a Windows 11. Y bueno, ya que entramos a terrenos de Windows 11, déjame decirte que han conseguido instalar Windows 10, pero también Windows 11 nativamente en muchos smartphones Android que son modernos. Y bueno,
Así funciona en dispositivos que son compatibles, y es que con la llegada de la versión preliminar de Android 13 se descubrió la posibilidad de utilizar Windows 11 en una máquina virtual en un Google Pixel 6. Los usos prácticos prácticamente son fiables, de hecho se puede correr sin ningún problema Windows 11, ya lo han denotado ya en el pasado varios expertos. Y bueno, la lista de dispositivos es reducida, pero el sistema se ejecuta nativamente y con un dual boot con Android, justo lo estaríamos observando ahí. De esta manera, hacks que obviamente sirven de un poco, pero que demuestran lo que Windows Phone pudo llegar a hacer. Y los responsables de la hazaña de haber logrado ejecutar Windows 10 y Windows 11 nativamente en smartphone con Android son los del proyecto Renate, aprovechándose las similitudes del Snapdragon 850, un chip para portátiles, y el Snapdragon 845 orientado a smartphone, que han compartido de esta manera cómo realizan esta hazaña. De hecho, también lo han conseguido con un Samsung Galaxy S9, también con un Xiaomi Mi 8, también el Mi Mix 3. Y bueno, prácticamente en la web de dispositivos puedes comprobar todos los modelos compatibles y que funcionan prácticamente con esta, que se llamaría una instalación dual boot. Así es que prácticamente ahí lo tendríamos. Se ha logrado tener un dual boot entre Android y Windows, pero conectar a una pantalla sigue siendo pues algo que se queda pendiente. Por otra parte, vamos a destacar que el explorador de archivos con pestañas de Windows 11 desapareció de las últimas compilaciones, pero se destaca que va a volver muy pronto. Las pestañas en los navegadores web hacen que la experiencia de la navegación sea fantástica y permite administrar múltiples sesiones web con facilidad, y de hecho pues ya estuvimos viendo cómo obviamente llegó esto a el propio explorador. Más sin embargo, en la última build lanzada, ojo a destacar lo siguiente, porque en la build 22.581 prácticamente desapareció, sí desapareció lo que es las pestañas del explorador. Más sin embargo, se ha destacado que, ojo, esto no es algo confirmado, pero se ha destacado que en próximas compilaciones nuevamente se volverá a reactivar. Sí, quizás estén realizando algunas pruebas en torno a ver si es prácticamente fiable traer la función o no, haciendo algunos cambios, pero de momento se sabe que en la última compilación 22.581 es prácticamente imposible poder activarlas de manera totalmente sencilla. Así es que ahí lo tendrían. Y bueno, a pasar con lo siguiente, porque Microsoft sigue mutilando la barra de tareas de Windows 11 y ahora no podrás reordenar los iconos de la bandeja del sistema. Y es que el nuevo Windows 11 ha sido muy malo en cuanto a la barra de tareas. El objetivo era hacerla mejor empezando desde cero, pero sin duda trajeron nuevos cambios que prácticamente trató de mutilar a la propia barra. Bueno, los iconos de la bandeja del sistema también pierden funciones, y el nuevo downgrade que ha sufrido la barra de tareas, que ya no se pueden arrastrar y reorganizar los iconos de la bandeja del sistema, como lo han llamado en Windows 11, los iconos de esquina de la barra de tareas. Desde tiempos inmemorables esto se podía realizar, y bueno, ahora con esta última build, la última build de compilación, ya no es posible. El problema ha sido reportado en centros de opiniones y Microsoft ha respondido confirmando que ya no soportarán esta función. La razón prácticamente es la optimización para tablets, es su respuesta. Así es que básicamente la barra de tareas está perdiendo más funciones a favor de una supuesta optimización para tablets, algo que prácticamente resulta demasiado absurdo. Así es que esperemos que no la sigan regando Microsoft, porque se viene una gran actualización para otoño del 2022 y queremos tener un Super Windows 11. Y bueno, cuando hablamos de Super Windows 11 nos viene a la mente una gran actualización, y déjame decirte que en efecto, claro que sí, y se ha revelado Windows 11 23H2. Con esa noticia finalmente ya cierro, porque es la próxima gran actualización, pero no lo esperes muy pronto. Si bien Microsoft está preparando oficialmente Windows 11 22H2 Zoom Valley 2 para el lanzamiento público, como he dicho, en octubre,
pues Microsoft continúa trabajando en futuras versiones de Windows 11 y el código que se encuentra en las compilaciones de vista previa reciente pues prácticamente hacen referencia a la versión 23H2 Zoom Valley 3. Sí, ya estaría Microsoft trabajando en ella. Esto no debería ser una gran sorpresa, puesto que Windows 11 sigue el mismo enfoque de Windows como servicio y Microsoft planea actualizar el sistema operativo con nuevas funciones, actualizaciones prácticamente una vez al año. Y bueno, como he dicho, se hace la referencia a 23H2. La referencia confirma que la compañía no planea cambiar el estilo de nomenclatura de la versión y que solo se lanzará una actualización de funciones el próximo año. Bueno, las referencias a la versión 23H2 aparecieron dentro del archivo DLL de los evaluadores y también confirmaron que la actualización del próximo año sería la versión Cooper. Para aquellos que no lo saben, las ramas de desarrollo de Windows llevan el nombre de los elementos de la tabla periódica. Así es que lo que veremos será un Zoom Valley 3, un Windows 11 23H2. Mejoras, novedades que se verán, aún no se sabe, más sin embargo se sabe ya todo esto de que se hace las pequeñas referencias. Así es que esperemos que Microsoft considere los comentarios y restaure las características de la barra de tareas usando paquetes de experiencia o actualizaciones opcionales en lugar de retrasar las mejores por otro año y la posibilidad de traer suficientes elementos al sistema. Así es que hasta aquí me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activa la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.